Ante todo, muy buenas tardes. Mi nombre es José Alexander Correa, participante de la especialidad en Derechos Humanos, adscrito al Centro Local Puerto Ayacucho, Estado Amazonas. En esta oportunidad le voy a hablar un poco sobre lo que es la violencia escolar, comenzando y dando una breve descripción sobre lo que es la violencia escolar. La violencia contempla los actos que se ejercen con la intención de lograr una cosa a través del uso de la fuerza. La conducta violenta, por lo tanto, busca dañar física o mentalmente a otra persona para someterla. Existen distintos tipos de violencia, como la violencia familiar y la violencia de género. En el caso de la violencia escolar, está dada por conductas que se desarrollan en el seno de una escuela y que tienen como finalidad de generar algún tipo de daños en dicho marco. Como se puede ver en el cuadro descriptivo sobre lo que es la violencia escolar, algunas de las características que se presentan dentro de las instituciones, comenzando con lo que es la violencia del estudiante al docente. Díaz Rodríguez 2010 manifiesta o dice que la violencia hacia los profesores es la manifestación en forma de presiones, maltratos, insultos, agresiones verbales como físicas, empujones, golpes, tocamiento por parte de los alumnos e incluso de sus familiares. También son actos que van desde las intimidaciones, amenazas físicas, robos y coacciones. La violencia de los profesores es el uso de apodos e insultos a espaldas del profesor, ridiculizarlo, la desobediencia, actitudes indiferentes en clase, acusar arbitrariamente o infundar descalificaciones, difamaciones, rumores, contestaciones con tono de voz despectivos, burlas, señalamientos obscenos. La OMS indica que la violencia es el uso intencional de la fuerza, como lo describimos hace poco. De hecho, amenazas con otras personas, a grupos o comunidades que le causen lesiones o daños, trastornos del desarrollo de los seres humanos. Por otra parte, también tenemos la violencia del docente al estudiante. Tenemos violencia estudiante-docente, ahora violencia del docente al estudiante. La violencia en el entorno escolar designa todas las formas de violencia que se manifiestan en la escuela y alrededor de esta, padecida por otros alumnos, perpetradas por otros estudiantes, docentes y demás miembros del personal docente. La violencia en la escuela incluye el acoso y el ciberacoso. Díaz 2010 manifiesta que la violencia por parte de los docentes era muy común en el siglo XX, cuando recurrían al castigo físico, cuando un estudiante se portaba mal o no cumplía con las actividades asignadas por los profesores. Le pegaban, en este caso habían agresiones con reglas, borradores. A los estudiantes se les decían brutos, buenos para nada, burros, entre otras agresiones verbales, que hoy día han disminuido, pero se siguen viendo en algunas instituciones. De igualmente tenemos la inclusión social. Este tipo de violencia se presenta cuando un grupo de estudiantes actúa como si esta persona no existiera, haciendo que se aísle. La inclusión social es un tipo de violencia psicológica y puede llegar a ser una de las causas más comunes del suicidio. En conclusión, la exclusión social está condicionada por estructuras socioeconómicas, políticas de cada país. Esta define las relaciones entre las clases sociales y el control de los recursos y del poder. La globalización económica inducida por ella, la estructura y la organización social de nuestro mundo ha generado una dinámica de exclusión que afecta en todos los ámbitos y a gran escala. La exclusión hoy es, en definitiva, el resultado necesario y obligado de la globalización. Asimismo, también tenemos la intimidación, que es otro tipo de violencia que se puede observar en la violencia escolar. Es la acción o el efecto de intimidar. Se refiere a causar o infundir miedo. Una intimidación, por lo tanto, es un acto que intenta generar miedo a otra persona para que ésta haga lo que uno desea. Es parte de nuestro mecanismo de supervivencia y no siempre se trata de algo negativo.
Es una situación de riesgo cuando sale a la luz nuestro instinto de burlar a la muerte. Somos capaces de hacer cualquier cosa para seguir con vida y sembrar el temor en un contrincante. Puede servirnos para debilitarlo, ser quien se mantenga en pie hasta el día. Asimismo, la violencia sexual. La OMS define la violencia sexual como acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o insinuaciones sexuales no deseados, o las acciones para comercializar, utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante coacción por otra, independientemente de la relación de ésta con la víctima, en cualquier ámbito, incluido en el hogar y en el lugar de trabajo. A continuación, algunos tipos de violencias sexuales, que serían la violencia sexual infligida por la pareja, la violencia sexual por personas que no son la pareja, iniciación sexual forzada, abuso sexual en la niñez, acoso y violencia sexual en la escuela, violencia sexual contra hombres y niños varones. De igual manera tenemos lo que es el bullying o el acoso escolar. El acoso escolar es una forma de violencia entre compañeros en el que uno o varios alumnos molestan y agreden de manera constante y repetida a uno o varios compañeros, que no pueden defenderse de manera efectiva y que generalmente están en posición de ventaja o de inferioridad. El acoso escolar tiene características particulares que lo distinguen de otra forma de violencia. A continuación, algunas de las características de lo que es el acoso escolar o el bullying. Una conducta violenta o agresiva que se repite y se da de manera constante. Las agresiones se presentan durante un largo periodo. Es intencional e intervienen tres actores, que serían la víctima, los testigos, los agresores. También una de las características de lo que es la violencia escolar tenemos lo que es violencia entre el personal docente. Este tipo de violencia no es común en la comunidad educativa. Se refiere a todas aquellas burlas o maltratos por parte de un docente hacia otro. La violencia entre docentes también abarca el acoso, la coacción, la intimidación, entre otros. Y ya para finalizar tenemos lo que es la violencia de los padres representantes a los docentes, que también se ven mucho en las instituciones educativas. Este tipo de violencia consiste en todas aquellas amenazas y daños físicos realizados por padres representantes hacia los docentes. Esta ha sido mi participación. Muchas gracias por su atención. Muy buenas tardes.